El día de hoy, como les comenté, vamos a ver una herramienta de optimización. Realmente estas pues son las que pueden tener un retorno de inversión muy rápido. Vamos a ver cómo funciona porque pues va directamente a tener una repercusión en el costo y desde luego en el tiempo en el que pues, nosotros estamos haciendo alguna acción. La agenda que voy a seguir el día de hoy voy a llevar una introducción nuevamente con algunos retos típicos. Les mostraré la solución que se llama Solid Edge Nesting. Después iré a un resumen de beneficios y cerraremos con conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas para poder contestar pues cualquier duda que vaya saliendo. Durante la presentación, si van teniendo dudas, por favor ayúdenme en el chat. Detrás está también todo el equipo que nos va a estar apoyando, contestando cualquier pregunta o desde luego al abrir los micrófonos pues podemos hacerlo más a detalle. Al igual que en las sesiones anteriores, nos gusta comenzar con este tema de digitalización, ¿no? La digitalización lo cambia todo y nuevamente tenemos nosotros que apoyarnos de la tecnología para poder ser más efectivos o revolucionar completamente lo que estamos haciendo con la intención de disminuir costos, disminuir tiempo, sobre todo en un mercado como lo es el que tenemos hoy en día tan competido. Los 5 pilares sobre los cuales va a estar girando prácticamente o sobre los cuales va a estar sustentado todas las herramientas del portafolio son las que ven en pantalla. Necesitamos tener la velocidad para poder hacer rápidamente un cambio de ingeniería, hacer optimizaciones, cálculos con el modelo 3D. De otra manera, de nada sirve tener un componente, un gemelo digital, si no puedo extraer información de él. Entonces, esta velocidad me va a permitir salir antes al mercado, tener un diferenciador contra mi competencia. Desde luego, tiene que llevar esta parte de flexibilidad, puesto que hoy difícilmente hacemos un solo producto y normalmente lo que tenemos es una familia de partes, una familia de productos, el mismo componente, más grande, más pequeño, con otro calibre, con diferentes características, pero todo basado sobre un modelo maestro. Entonces esa flexibilidad me la va a dar el software. La calidad es algo que no podemos mermar, es algo que va directamente hacia el cliente. Entonces nuestros equipos, ya sea que hablemos de partes o de una pieza, de un ensamble complejo, pues bueno, deben llevar la calidad requerida, porque esto pues puede dañar directamente desde obviamente la imagen de mi compañía hasta pues empezar a perder negocio si la calidad no es la que está esperando el cliente. Ustedes saben, problemas, reclamaciones, garantías, etcétera. La eficiencia es algo en lo que se basan también estos productos. Necesitamos hacer más con lo mismo o menos. Así lo vamos a traducir, eficiencia dentro de estas capacidades. Y la seguridad es muy importante. El know-how de su compañía, el conocimiento que ustedes están inyectando al diseñar, al fabricar y al producir todas estas partes, pues bueno, es algo que debe quedar resguardado para futuros proyectos, puesto que es el know-how, el corazón de su compañía como tal. Según algunos estudios en donde se hicieron preguntas, cuestionarios a pequeñas y medianas empresas, ya están empezando con esta tendencia de la digitalización. El 90% ya cuenta con un presupuesto para esta transformación. De ese 90, el 50 ya está en ejecución, es decir, ya tiene un equipo, una persona encargada de liderar todo este tema de digitalización. Y el 46%, este número es muy importante, puesto que asegura que nivela el campo de juego. ¿A qué nos referimos? Los grandes proyectos hace algunos años pues lo hacían las grandes empresas con una gran tecnología, con grandes recursos, y hoy al tener esta tecnología prácticamente al alcance de todos, pues bueno, el campo de juego se nivela para que los grandes proyectos no solamente sean liberados por las grandes empresas. Hoy perfectamente puede competir una pequeña o mediana empresa para liberar el mismo trabajo con la misma calidad e inclusive con costos más bajos en muchas de las ocasiones. Entrando ya al tema que vamos a ver el día de hoy, va orientado hacia la optimización de cortes 2D. Hoy en el mercado vemos muchísimos elementos que están formados de esta manera. Desde luego, los más comunes en la industria pues podrían llegar a ser los de chapa metálica, uso como tal de placas, en donde pues esto va a considerar bastantes retos a la hora de acomodar pues cómo voy a llevar la distribución, el layout que voy a llevar en la placa para cortar todos estos componentes. ¿Cuál es el objetivo? Disminuir la merma, ¿no? Disminuir el material utilizado, y de esta forma pues va directamente a traducirse en costo. Esto no quiere decir que el software esté únicamente
hecho para funcionar mediante chapa metálica, sino en cortes 2D. Entonces, lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, para la parte de cartón, para la parte de madera, también lo podemos utilizar, puesto que el software lo único que reconocerá son los perfiles, ¿sí? Inclusive tela es algo que también podemos estar aplicando con esta solución. Para este ejemplo voy a utilizar, como lo hemos hecho, nuestro modelo Héroe, nuestro modelo de Washtec. También por acá nos acompaña el fundador Matthew. En algún momento seguramente si tiene algún comentario adicional, pero bueno, la importancia es Washtec. Como ustedes saben, es una empresa que desarrolla estas máquinas orientadas a lavado de piezas automotrices, en este caso, la cual conlleva una gran cantidad de piezas de lámina. Entonces, al momento de tener que hacer esta optimización, pues bueno, va a ser muy importante contar con un software para hacerlo de manera optimizada, con algunos algoritmos de cálculo que les explicaré en un momento más. Para empezar la sesión, pues voy a definir rápidamente qué es el nesting. Nesting obviamente es una palabra que hemos tomado del idioma inglés, pero básicamente lo que hace, y voy a hacer una analogía, es si ustedes en algún momento han armado un rompecabezas, pues bueno, ustedes habrán notado que las piezas encajan perfectamente una con otra. Es decir, si ustedes arman el rompecabezas completo, tienen un recuadro o la forma que tenga el rompecabezas partido en pequeñas piezas sin ningún tipo de merma, podríamos hablar de esta manera. En el mundo industrial va a pasar algo muy similar. Obviamente hay algunas características que hay que considerar. Debemos llevar algunos offsets entre cada una de las piezas, sobre todo por el corte y lo que consume como tal el cortador, dependiendo del proceso que yo esté utilizando, pero la analogía perfecta pues podría ser un rompecabezas, piezas que encajan una con otra para reducir al máximo la merma que yo estoy desprendiendo. Esto no es un concepto nuevo, es algo que ya lleva utilizándose desde hace muchos años en la industria del retail, por ejemplo, en la industria de la tela, en donde es el proceso de distribuir las formas 2D en una lámina, puede ser metálica o en un lienzo o en un pliego, buscando la menor cantidad de desperdicio durante este proceso de corte. Entonces, lo que ustedes ven ahí, por ejemplo, pues son partes que pudiera llegar a tener alguna prenda, alguna camisa, saco, vestido, en donde, pues observen ustedes, toda la parte que sobra de esta tela, pues va finalmente a ser merma, lo que vamos a traducir directamente como un costo asociado a todo esto. Entonces, regresemos a nuestro ejemplo inicial, así es como pudiéramos partir una imagen similar a como si estuvieras armando un rompecabezas, y ese va a ser el objetivo precisamente de la parte de nesting, ¿sí? Normalmente no traducimos este término, puesto que así es como se conoce. En español lo traducen tal cual como anidamiento, que creo que la forma de conocerlo en la industria es como procedimiento de nesting, o ya tropicalizado un poco, procedimiento de nesteo, ¿no? Es algo que podemos nosotros estar escuchando. Yendo ya hacia la parte un poco más técnica o cómo funciona el software, imaginemos que nosotros lo que tenemos que hacer es cortar este elemento, y lo que ustedes ven es un croquis, un perfil en 2D con ciertas dimensiones, y lo que necesitamos es llevarlo, por ejemplo, un procedimiento de nesteo. Si tenemos 3 diferentes tipos de piezas, que en este momento son relativamente simples, porque tenemos piezas de una u otra forma simétricas o rectángulos, la primera pues podría llegar a ser la más compleja entre comillas, pero el acomodo de estas piezas podría llegar a ser relativamente simple con la experiencia que pudiera llegar a tener la persona que se encarga de hacer esto. Entonces, supongamos que necesitamos 4 piezas de cada una de estos componentes, es decir, 4 piezas de la 1, 4 de la 2, 4 de la 3. Para los procedimientos de nesting, pues siempre se considera que es el mismo material y mismo calibre, puesto que vamos a acomodarla en una misma lámina o en un mismo lienzo. Entonces, si vamos nosotros a hacer un ejemplo práctico del acomodo, pues podría ser algo como lo que ustedes ven en pantalla. A lo mejor podría llegar a ser el primer acomodo, el primer acercamiento, pero pues todas las zonas que al final van a ver ustedes en color rojo representarán merma, puesto que ese proceso que se desprende, a lo mejor este recuadro que ustedes ven en la parte superior, en donde está el signo de pesos, pues lo podríamos llegar a utilizar para insertar otra pieza ahí, pero hay que volver a setear la máquina, volver a posicionar el origen, etcétera, y definitivamente pues estos espacios más pequeños serán merma que después
se traducirán en costo o en el mejor de los casos pues se venden, pero pues para nada va a ser la inversión que yo he tenido desde un inicio. Entonces esa va a ser la intención de lo que vamos a buscar. Si ustedes ven en esta imagen, pues tenemos 4 piezas de la escuadra, 4 recuadros y 4 rectángulos acomodados de cierta forma para de una u otra forma optimizar el área de corte que nosotros vamos a trabajar. Ahora, si nosotros avanzamos en el proceso, pues obviamente lo que vamos a buscar es optimizar este procedimiento. Para ello, pues bueno, yo les voy a mostrar las herramientas que contiene la versión de Solidus 2020. Desde luego estamos ya por lanzar, ustedes saben, en 15 días más o presentarles la versión 2021 que también trae estas capacidades y obviamente mejoradas. Lo presentaremos en la sesión, pero todas las herramientas, como hemos comentado, están basadas sobre el siguiente esquema. Hablábamos en un inicio de que nivelábamos el campo de juego. Bueno, a eso le llamamos democratizar la tecnología. Que todos tengan acceso a estas capacidades para poder optimizar y sacarle provecho. En el centro están ustedes. Ustedes son los que dirigen siempre qué mejoras, qué cambios, qué modificaciones van a tener las nuevas versiones mediante algunos procedimientos, en donde pues año con año se incorporan mejoras, disciplinas de ingeniería diferentes o capacidades nuevas como esta parte de nesting o la parte eléctrica, se van agregando al portafolio para que podamos hacer un portafolio pues mucho más competitivo. Lo que nosotros mostramos al final son herramientas de siguiente generación basados sobre un portafolio en crecimiento. Siemens tiene un departamento de desarrollo, innovación y desarrollo que están pues todo el día programando para poder hacer de estas herramientas pues las más competitivas. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas herramientas de nesteo, transformar el proceso de manufactura con herramientas de siguiente generación. Y voy a regresar al ejemplo que estábamos viendo en un inicio, ¿no? En donde teníamos estos recuadros en color rojo y cómo pudiéramos llegar a optimizarlo. A lo mejor varios de ustedes dicen, bueno, pues en el cuadro, en el centro de ahí podría caber uno de los cuadros y podemos eliminar ese material. Efectivamente, podríamos estar probando, pero eso nos va a representar tiempo. Si nosotros utilizamos algún software que tenga un algoritmo, déjenme mover esta barra, si nosotros utilizamos un software que tenga un algoritmo, observen cómo pudiéramos llegar a optimizar el material. Desde luego ahí están los offsets o las tolerancias de cada uno de los componentes, pero pues ya el material que se desperdicia es el mínimo para poder hablar de que ahora sí tenemos un proceso al final de manufactura completamente integrado, optimizado y alineado con lo que yo estoy buscando dentro de la aplicación. Entonces, pues toda esa zona verde con respecto a la que veíamos en un inicio, pues va a representar un ahorro. ¿Por qué? Pues ahí yo puedo también ya cortar otros componentes o disponer completamente de esa área que más tarde pues podría llevar otro proceso o para otra máquina o para otro componente, pero pues ya con la seguridad de que yo estoy optimizando. Nuevamente esto puede verse muy sencillo ahora que estamos utilizando geometrías simples, pero imaginen ustedes que tenemos geometrías más complejas como las que ven en pantalla. Ya empieza a ser mucho más complicado y hasta ciertos puntos imposible hacerlo de manera tradicional o de manera manual. Entonces, el software automáticamente lo que va a hacer es hacer varias interacciones, ahora les voy a mostrar, para arrojar la optimización del procedimiento de corte y cómo puede llegar a funcionar. Tomando el modelo de Wastec, pues bueno, aquí tenemos nosotros la extracción básicamente de todas las piezas de chapa metálica que se tienen que cortar, diferentes calibres, diferentes metodologías, algunas piezas con embutidos, cortes, pero todas tienen que comenzar obviamente con un proceso de corte y necesitamos hacer esta optimización. Si nosotros vemos un listado de materiales, hablemos de una sola máquina, pues puede llegar a ser bastante extenso y seguramente Matthew dentro de sus componentes pues tiene variantes que incrementan pues la cantidad de chapas metálicas que necesitan estar cortando dentro de esta aplicación. Entonces voy a mostrarles cómo funciona la aplicación en la versión 2020, para lo cual pues bueno, primero que nada voy a ir hacia nuestra plataforma que ya conocemos, la plataforma de Solidus, en donde aquí tengo yo el modelo y voy a mostrarles el procedimiento que básicamente mostrábamos en una imagen. Yo aquí puedo desplegar y filtrar únicamente las piezas que tengo o que van a requerir
algún tipo de corte. Eso lo que yo voy a hacer es guardarlo directamente en la aplicación, como lo haría normalmente en la extensión de Solid Edge. Y posteriormente yo tengo la parte, observen aquí, de Solid Edge 2D Nesting, o la parte de nesteo. Lo que voy a hacer es comenzar un archivo desde nuevo para que ustedes vean cómo funciona. Es una aplicación completamente basada en el sistema operativo Windows, entonces eso reutiliza también ya pues todos los comandos que estamos acostumbrados a trabajar. Control C, Control V, Control Z, y eso al final se transmite o se traduce en productividad. Al generar un nuevo proyecto, lo que el software me va a desplegar es esta ventana. Observen cómo es muy sencilla, puesto que voy a tener 4 pestañas distintas que me van a ir llevando de la mano. Lo primero que necesito hacer es importar o decirle al software qué es lo que voy a cortar. Aquí tengo diferentes opciones. La primera es traer archivos directamente de Solid Edge en la extensión de Sheet Metal, para lo cual se va a abrir simplemente una ventana en donde yo voy a ubicar, por ejemplo, cuáles son las partes que yo quiero cortar. Aquí puedo seleccionar una o presionando la tecla de control o el tabulador, un conjunto de ellas. Entonces, en este momento, pues voy a seleccionar 4 componentes. El software lo que hace es hacer esa conversión, esa integración. La ventaja de esto es que el software funciona aún si no tengo yo piezas nativas de Solid Edge. Tengo yo piezas en alguna otra extensión exactamente igual, puesto que ahí hace un proceso de conversión o de desarrollo. Y desde luego, si tengo yo algunos perfiles en DWG o de XF, pues puedo integrarlos exactamente de la misma manera. Algo también importante es que yo puedo combinar dentro de esta aplicación archivos en el mismo proyecto, ya sea en extensión nativa de Solid Edge o archivos DWG y DXF. Una vez que el software importa, lo que me va a aparecer es el CAD original en la parte izquierda, ustedes lo van a ver a continuación, y en la parte derecha lo que el software va a importar. Cuando normalmente nosotros hacemos el desarrollo de una pieza de chapa metálica, pues tenemos muchos elementos que posiblemente no me interese llevar hacia la parte de nesteo o hacia la parte de corte, como sería, por ejemplo, algunos embutidos o algunos louvers o algunas operaciones adicionales que no voy a atacar directamente en este proceso inicial. Entonces aquí lo que tenemos, vean en su pantalla, es en base a un código de colores la información que está en color verde. Espero que se alcance a apreciar en su monitor. En color rojo si tengo alguna zona que no me interesa, pero aquí es en donde yo puedo filtrar. Observen, le digo, no quiero que los cortes interiores ahorita no me interesan, voy a ignorarlos. Entonces la izquierda es lo que yo estoy importando, la derecha lo que voy a llevar al siguiente proceso. Observen cómo yo he quitado los barrenos, porque a lo mejor eso los hago con algún otro proceso. Simplemente aquí lo que voy a hacer es estar filtrando y estipulando pues cuál es cada uno de los componentes que a mí me interesa llevar al siguiente paso. Voy a dar clic en avanzar, tal cual como lo haríamos en cualquier aplicación, y aquí el software me saca las dimensiones generales en X y en Y que se necesitan para cortar este componente, y aquí es en donde a manera de texto yo voy a poner, bueno, necesito 4 piezas de estas, voy a poner la cantidad que yo necesito, a lo mejor de estas son 8, de esta otra son 8, y finalmente de la inferior a lo mejor son 16, ¿sí? Nuevamente yo puedo importar aquí archivos de XF, seguir complementando, es decir, puedo combinar archivos. Imaginen aquí que voy a abrir este otro componente y voy a llevarlo al mismo proyecto. Entonces aquí hasta abajo se me agrega en donde yo tengo la capacidad de hacer esas combinaciones. Entonces voy a pedirle 8 piezas de este siguiente elemento. Si yo necesitara cortar geometrías simples como recuadros para una solera, etcétera, bueno, puedo generarla directamente en esta aplicación. La intención no es diseñar aquí, sino únicamente reutilizar, pero yo podría hacerlo sin ningún problema. Y bueno, algunos otros características para clonar un componente. Imaginemos que yo ya preconfiguré cómo lo quiero y cuántas deseo de cada uno de los componentes, pues podría yo clonar si es que quiero, por ejemplo, una operación espejo, o hacer el mirror o rotarla de alguna manera. También lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a la siguiente ventana en donde me pregunta el software, bueno, ¿qué hoja o qué lámina es la que tú tienes disponible? Aquí lo que yo tengo ahora es absolutamente en blanco, pero cuando ustedes empiezan a utilizar esta herramienta, pues van teniendo una biblioteca, una base de datos. Aquí yo le puedo decir, por ejemplo, que tengo una lámina de 240 por la dimensión que ustedes deseen. Entonces la agrego y aquí el software me dice, bueno, agregaste estas dimensiones
y la cantidad, esto va a ser importante, de placas que tengo de ese tamaño. Imaginemos que yo nada más tengo en mi stock 2 piezas de ese tamaño y voy a crear a lo mejor una pieza, por ejemplo, que se haya desprendido de otro procedimiento de 1500 por 1200 milímetros. Entonces aquí voy a poner que también tengo yo cuatro piezas, 5 piezas, las que yo tenga. Y bueno, vamos a reutilizar esos componentes. Aquí es donde yo tengo inclusive la opción para importar un DXF. Esto funciona por si ustedes tienen una geometría que no es regular. Aquí el software hace X y Y, básicamente rectángulos o cuadrados. Pero si ustedes tienen una geometría que se desprenda de otro procedimiento con una forma irregular, pues simplemente lo importan en un formato DXF, DWG y lo utilizan exactamente de la misma forma. Yendo al procedimiento de nesteo, vamos a la tercera pestaña, en donde aquí es en donde ya voy a ejecutar el proceso. El software me dice cuál es el espacio que voy a tener o que voy a dejar entre cada una de las partes. Le voy a decir, por default está en 5 milímetros. ¿Y cuál es el espacio que voy a tener con respecto al borde? Bueno, 5 milímetros, aquí puedo bajarlo sin ningún problema, subirlo o ajustarlo, y la dirección en la que va a ser el nesteo. Si va a ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, eso lo configuro. Y una opción más, o los algoritmos de cálculo que va a utilizar es, si quiero que busque la mejor eficiencia, es decir, va a poner piezas encontradas para evitar el material sobrante. Si quiero que haga un balanceo de piezas o inclusive que le dé preferencia a la repetición, es decir, primero quiero que salgan todas las piezas número 1, después todas las número 2, luego las número 3, pero de una forma pues optimizada ya en el 2D. Simplemente aquí lo que voy a hacer es ejecutar y observen cómo lo que va a hacer el software es empezar a hacer ciertas iteraciones para buscar el acomodo óptimo. Ahí lo que está haciendo el software, y ustedes ven una cuadrícula en la parte de la derecha, está haciendo, digamos, un comparativo. ¿Cuál es el porcentaje de material que se utiliza contra el número de placas, las piezas colocadas? Y cada que el software encuentra una nueva solución, pues obviamente optimizada, con menos consumo de material, me la va a ir colocando, como ustedes ven aquí, en este 1, 2, 3, 4, 5. El software va a hacer ciertas interacciones hasta llegar al procedimiento correcto, ¿no? Entonces, una vez que se estabiliza ese proceso, básicamente yo puedo definir el tiempo, pero básicamente en cuanto se estabiliza, pues podemos hablar de que esa es la mejor solución que el software ha encontrado para optimizar este componente. ¿Se acuerdan que yo le dije que tenía nada más 2 placas grandes y 5 placas chicas, por decirlo de cierta forma? Aquí están las 2 placas grandes y yo podría disponer de 3 más de las pequeñas. Si yo estuviera hablando de un rollo inclusive de algún otro material, pues bueno, puedo poner cuál es su valor en y en X a lo mejor poner pues cuál es esa dimensión. Entonces lo que yo vería aquí es la tira del rollo y pues cómo optimiza el software este consumo de material. Entonces, en la parte superior, una vez que yo freno este estudio, aquí me dice, por ejemplo, cuál es el nesteo número 1, y si yo lo voy seleccionando, el software me va arrojando una vista previa de cómo está acomodando este componente y cómo está colocando las piezas en cada uno de los elementos. Aquí también tengo el porcentaje, observen porcentajes de utilización de placa. La última obviamente es un porcentaje bajo, pero básicamente tendría yo casi el 60% de la placa o la mitad de la placa para poder reutilizarla en otro proceso. De esta forma, y voy a hacer un acercamiento, es lo que comentábamos. Aquí el software está buscando todos los espacios en los que pueda agregar un componente. Si yo tuviera piezas más pequeñas, pues seguramente las agregaría en todos estos espacios que quedan pues completamente disponibles para poder insertar algún componente. Aquí pues nuevamente tengo un detalle de todo lo que estamos generando, y eso lo puedo también llevar hacia la parte ya de un reporte, que es la última pestaña que coincide con la parte de exportar. Aquí yo puedo llevar directamente esto que vemos en pantalla hacia Solid Edge para poder utilizarlo en algún procedimiento de manufactura, si es que a mí me interesa, o a un DXF o DWG para llevarlo a una máquina de corte directamente, corte por láser, chorro hidráulico, el proceso que yo utilice, y generar desde luego reportes. Estos reportes el software me los va a generar en un formato, ahora se los voy a mostrar, para que podamos compartir toda esta información. Entonces yo puedo tener un reporte detallado
que básicamente va a incluir cuáles son las piezas que yo he colocado, las 5 piezas que ingresamos, y cuáles son las repeticiones y cómo las está colocando. Aquí en una marca de agua dice que es las repeticiones, una hoja con esta distribución, otra hoja con la siguiente distribución, 2 con esta distribución final, y prácticamente es como podríamos nosotros tener este acomodo. Esto pues ya directamente lo podemos imprimir y así es como tenemos un reporte. Y observen aquí en la parte superior, me dice cuál es la eficiencia de cada una de las hojas, cuál es el porcentaje de utilización que estamos nosotros consumiendo de la placa, cuál es la dimensión que nosotros preconfiguramos y bueno, todas las características que nosotros hemos seteado. Entonces, en resumen, y si ustedes pueden ver, pues la herramienta es muy fácil de utilizar. En cualquier momento, si a ustedes les faltó algún componente, regresan a la primera pestaña, agregan un componente más, mueven las cantidades y nuevamente ejecutan el estudio. Entonces la aplicación es muy simple de trabajar, pero pues me va a permitir optimizar de manera bastante eficiente lo que es el consumo de material. Una vez que nosotros lo llevamos, por ejemplo, hacia Solid Edge, observen cómo pudiéramos nosotros trabajarlo para la parte de manufactura. Lo que importo yo es simplemente la geometría en 2D, o es lo que el software hace, y yo le voy a dar ahí el espesor para poder llevarlo hacia un procedimiento de CAM, ¿sí? Aquí lo único que voy a tener que preconfigurar, desde luego, es pues cuál es la pieza que vamos a cortar, cuál es el material en bruto, que todo ya está en la geometría, simplemente hay que darle un clic y configurarlo, cuál es el origen, el 0 pieza, el 0 máquina de mi componente y cuál es el procedimiento de manufactura que voy a utilizar. Para este ejemplo que ustedes ven en pantalla es un procedimiento de corte por agua, el que se va a trabajar, y esto ya pues es como tal la parte de manufactura que pues hemos también abordado ahí en algunas otras sesiones, pero creo que es importante mencionar cómo podemos nosotros cerrar este loop de la parte de nesting. Entonces ahí lo que está haciendo es preconfigurar la pieza. Estamos ahí, como ven ustedes, seteando el cero o el origen de este componente mediante diferentes tipos de visualización que yo tengo en el componente. Estipulamos cuál es el material que nosotros vamos a cortar, y en ese punto es en el que el software reconoce toda la geometría que necesita cortar para pues poder llevarla hacia algún procedimiento adicional. Y ustedes ven básicamente las flechas, cómo se está configurando. Si tengo yo algún material excedente, también lo puedo preconfigurar aquí, y de esta manera yo puedo ir avanzando hasta obtener directamente el código G. El código G para meterlo en la máquina y pues simplemente que empiece a cortar. O nuevamente, con un archivo de XF DWG, con lo que trabajan prácticamente el 100% de las cortadoras, pues podríamos nosotros reutilizar este archivo. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, está todo completamente embebido dentro de la misma solución, obviamente, ¿no? Hablamos de diseño, hablamos de la parte de manufactura, que incluye Nesteo, y desde luego la parte de maquinado mediante diferentes procesos, máquinas, herramientales que nosotros pudiéramos estar configurando. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos cerrar este loop, y el proceso de optimización va a ser algo realmente rápido. Si regresamos al ejemplo inicial en donde teníamos geometrías simples o geometrías un poco más complejas, como ustedes pueden ver, en cuestión de minutos el software mediante estos algoritmos pues lo que hace es replicar y buscar la solución optimizada para reducir al máximo el consumo de material que yo estoy obteniendo. Entonces lo que acabamos de ver prácticamente pues es el software que tiene una facilidad de uso, considero yo, excepcional. Realmente todo lo que trabaja tras bambalinas, el software lo va infiriendo, lo va detectando. Yo tengo que configurar los aspectos básicos, el software lo que hace es hacer este cálculo, y yo en cualquier momento puedo pausar y reanudar esta optimización, como mencionamos, o agregar algún componente adicional. Tengo una integración completa, la capacidad de exportar o importar en formatos neutros, DWG o de XF, tamaños de hoja personalizables, y la cantidad de hojas también la voy a preconfigurar. Flexibilidad al seleccionar las formas 2D. Como ustedes vieron, puedo yo discretizar si quiero la geometría completa, sin los barrenos internos, sin los louvers, para que el software
pues no detecte esta geometría como tal, puesto que no es parte a lo mejor del proceso de corte inicial. Tengo el control sobre distancias y parámetros de manufactura, los gaps entre piezas, gaps entre la orilla y la pieza, la dirección sobre la cual va a ser optimizada y el algoritmo que quiero que respete, si voy a basarme en repeticiones o en la optimización inicial, ¿no? Y la capacidad, pues obviamente, de reportear de manera automática. Entonces, nuevamente regresando al modelo inicial en donde tenemos estas máquinas, pues bueno, directamente, como hablábamos, es algo que va a tender hacia el corte. Hablamos ahora de un ejemplo con la máquina de Washtec, pero podríamos estar hablando de cualquier componente en donde el material es algo realmente costoso, ¿no? Si nosotros pudiéramos ahorrar, imaginen acá el 18% únicamente que representan, para este ejemplo en específico, $700 por 12 meses o las máquinas, pues bueno, ahí está el monto que ustedes podrían estar ahorrando únicamente en un componente mediante un proceso. Ahora repliquen esto y pues vayamos a la cantidad de componentes, máquinas o piezas que ustedes cortan dentro de su compañía, dentro de su proceso, ¿no? Puntos que me gustaría resaltar acá es la facilidad de uso, otra vez, la integración. Es una aplicación independiente, es decir, no necesariamente el diseñador es quien hace este proceso. Podría ser aquel que está encargado de la parte de manufactura o aquel que está en piso puede hacer este proceso, puesto que es muy fácil de trabajar. Importación de archivos neutros. El mejor algoritmo de cálculo es realmente muy rápido y la optimización de material, pues bueno, se va a traducir directamente en ahorros, en dinero y en tiempo, ¿no? Es lo que estamos buscando. Esta aplicación, para que ustedes sepan, bueno, la encontramos dentro del portafolio de la parte de manufactura. Está orientada ya finalmente hacia pues, poder obtener cálculos adicionales hacia piezas que ya voy a cortar, por eso lo encontramos en este punto. Y bueno, esto es parte del portafolio de soluciones en donde hemos visto pues desde sesiones para ver diseño mecánico, diseño eléctrico, simulación, como la sesión que tuvimos hace prácticamente un mes, simulación de fluidos, simulación de fenómenos físicos, manufactura, maquinados, y ahora vimos la parte de nesteo, documentación técnica, manuales instructivos, gestión documental, y lo importante es que todo esto está completamente englobado. De una manera, yo voy a poder trabajar con un flujo optimizado. Si modifico algún componente, pues bueno, voy a ir replicando ese cambio y el software se va a encargar de mantener pues toda la información completamente al día para eliminar errores de diseño, errores de manufactura y pues otra vez optimizar. Y regresando a los 5 pilares sobre los cuales está basada la tecnología, necesitamos hacer cambios rápidos, ser flexibles, asegurar nuestra calidad, ser eficientes y bueno, sobre todo resguardar la seguridad de mis datos. Esto es lo que hace la plataforma de Nesting. Espero que haya podido transmitir pues la facilidad, el beneficio que puede llegar a dejar esta herramienta.